Quiero comentarles que en el resto de la agenda del día de hoy nos quedan dos charlas muy importantes para el sector de ustedes, entonces yo los invito para que se queden y nos acompañen hasta el final. Entonces, continuando con nuestra programación, damos paso a la conferencia sobre regulación convergente para estaciones de combustible líquidos, gas natural vehicular y estaciones eléctricas. Esta charla es a cargo del doctor Luis Ferney Moreno. Él es director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, abogado experto en Derecho Minero Energético con PhD en Derecho, magíster en Derecho Económico y especialista en Tributación. Cuenta con más de 25 años de experiencia académica profesional con énfasis en Derecho Administrativo, Derecho de la Regulación, Derecho de los Servicios Públicos y Derecho de las Infraestructuras. Es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación, ASIER. Bienvenido, adelante. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. Tengo la oportunidad de presentar una investigación que hemos venido adelantando en la universidad en torno a lo que son los combustibles líquidos, el gas natural vehicular, el GLP vehicular y por supuesto, las estaciones eléctricas. Este estudio fundamentalmente pretende mostrar un poco unas conclusiones a las cuales hemos llegado y que es importante porque se trata precisamente de la distribución de diferentes combustibles y energéticos. Yo no sé quién le colocó la palabra, porque esto viene de hace muchos años, la Federación de Distribuidores Minoristas de Combustibles Energéticos. O sea, se están avanzando al futuro y el futuro es el presente, o sea, hoy. Porque precisamente estamos hablando de la distribución de combustibles y energéticos. Y la idea es cómo está la regulación hoy en materia de estos energéticos en general. Entonces, aquí tengo básicamente un contenido. El primer punto que voy a abordar es la regulación. ¿Cómo es la regulación de un servicio público? Como lo son precisamente estos combustibles y energéticos a lo cual me estoy refiriendo. ¿Cómo debe serlo? Y en segundo lugar me voy a referir a esa convergencia. Ya en materia de convergencia tenemos las telecomunicaciones, pero el segundo nivel de convergencia lo tienen ustedes, con la distribución de combustibles líquidos, el gas natural vehicular, el GLP vehicular y las estaciones eléctricas. Y la idea es cómo debe ser esa regulación en Colombia convergente, que ese es el punto que vamos a ver con unas conclusiones. Entonces, vamos con… ¿Algo pasó? Muy bien, vamos con el primer tema. ¿Cómo debe regularse un servicio público? Teóricamente, como ustedes pueden observar ahí, históricamente los servicios públicos se regulaban era por servicio público, pero hoy las telecomunicaciones están demostrando, están dando las telecomunicaciones, que la regulación debe ser convergente, porque en materia de telecomunicaciones han empezado a convergir. ¿Qué ha convergido? Las TICs, servicio postal, la radiodifusión, televisión, todo convergiendo hacia los usuarios. En ese orden de ideas, aquí tenemos ya un ejemplo de que no se regula por servicio público, sino por una convergencia de servicios públicos. Y al final les voy a demostrar que en el sector de ustedes ya también se está dando esa convergencia sectorial y ya lo voy a más adelante demostrar. En segundo lugar, los servicios públicos, la tendencia en toda parte del mundo es a regularlo por autoridades especializadas de regulación y autónomas e independientes,
como lo son aquí en Colombia la CRED, la CRA, la CRC, etcétera. Ya no es una regulación por ministerio, sino es una regulación por agencias especializadas. Lo otro importante, y para Colombia muy importante, es que la mayoría de los servicios públicos en Colombia, el Estado ya no es el titular de la actividad, sino es el responsable de que se preste los servicios de una forma regular, continua y eficiente. Esa es la responsabilidad del Estado frente a los servicios públicos, que se preste de forma regular, continua y eficiente. El otro elemento importante tener en cuenta aquí, muy importante, es que en Colombia la Constitución ordena que debe haber un régimen fijado por una ley del servicio público. Entonces, frente a esto, vamos a mirar, en el caso de combustibles líquidos, usted tiene una ley. En el caso del gas natural, proviene para mí también una ley, que es la ley 142. El caso del GLP 142 y el caso eléctrico para las estaciones eléctricas, la ley 143. Vamos a mirar qué es lo básico, lo fundamental que debe tener una ley en el régimen jurídico. ¿Qué debe tener básicamente esa ley para efectos de determinar? Y ustedes ven aquí abajo cuáles son los instrumentos básicos que debe tener una ley en cierta forma para establecer las reglas de juego claramente en un sector económico precisamente como es esto que estamos mirando ahora y lo vamos a ver posteriormente. Teniendo en cuenta esto, me antecedieron aquí un panel muy importante de regulación o de política pública, digámoslo así, básicamente, manifestando qué es lo que se tenía que regular o no. Por supuesto que cuando hay monopolios hay que regularlos. Eso es evidente, eso es pura teoría clásica, que aquí hay conocimiento de muchos aquí presentes. Saben de que evidentemente cuando hay monopolios, pues por supuesto que se regula. Pero cuando se quiere promover la competencia, entonces ahí hay que dejar muchos aspectos libres. Hay que dejar muchos instrumentos libres. Por ejemplo, libre el acceso. El acceso al mercado hay que dejarlo libre, dicen, para promocionar la competencia. Hay que también, en cierta forma, regular la separación de actividades para que haya competencia. Si no se regula la separación de actividades, ¿de qué estamos hablando? No podemos, evidentemente, estar hablando de que si puede existir un mercado y promover un mercado en competencia. Por otro lado, hay que dejar, en cierta forma, que los precios sean libres, pero en un determinado momento regularlos, como lo voy a ver más adelante. Y evidentemente, cuando la competencia funciona, pues lo que hay que es preservarla. Hay que mantener la competencia cuando la competencia funciona. Pero cuando la competencia es destructiva, como lo que puedo haber, yo he leído aquí en el transcurso del día, que puede haber una competencia destructiva, se necesita que el Estado intervenga frente a una competencia destructiva, que ya más adelante lo miramos en qué aspecto debe intervenir, precisamente en los precios, pero lo miramos más adelante. Muy bien. ¿Por qué decimos que aquí hay convergencia como en telecomunicaciones? ¿Por qué lo decimos? Primero, pues tenemos que inicialmente ustedes tienen unas estaciones de combustible líquido, tenemos posteriormente aparecieron las estaciones de gas natural vehicular, es posible que tengamos estaciones de GLP vehicular y en un futuro, y ya al presente está, también estaciones eléctricas. Todo esto va a llevar, desde el punto de vista de la distribución, desde el punto de vista de los vehículos, va a llevar que tengamos un sector convergente o diferentes sectores convergentes. Como pueden ver ustedes aquí en la diapositiva, lo pueden ver con mucha precisión, este es el usuario y van a converger diferentes combustibles y energéticos, como ustedes ya lo están viviendo, como ustedes y quizás lo están suministrando. Yo le pregunto aquí al auditorio, ¿quiénes de los presentes hoy están prestando el servicio de combustibles líquidos y gas natural vehicular? ¿Pueden alzar la mano? ¿Quiénes han incorporado GLP vehicular? Exacto. ¿Usted? Pero usted es heroico, porque ahora usted está haciendo patria. Porque vamos a mirar ahora qué está pasando con la regulación de GLP vehicular.
¿Y quiénes han incorporado estaciones eléctricas? Muy bien, pero cuando alzaron la mano, la mayoría, por supuesto, están prestando servicios de combustible líquidos y gas natural vehicular. Esta convergencia que les estoy presentando aquí es muy importante mirarla desde el punto de vista entonces de la regulación. Vamos a mirar el primer tema. Esto es básicamente las cadenas, solamente para mirar la cadena eléctrica. La cadena eléctrica va a tener un nuevo agente, digámoslo así, o un nuevo usuario, si lo podemos decir así. Como pueden ver, este sería las estaciones eléctricas, en el cual pues nace una nueva cadena. La cadena de electricidad va a llegar aquí hasta la estación, en donde el ACRED va hasta la venta de esa electricidad en la estación, pero de ahí hacia adelante nace una nueva cadena, que es la cadena de las estaciones eléctricas. Y si retrocedemos un poco a gas, igual, esta es la cadena del gas, por supuesto con red, y estas son llaman virtual, distribución virtual de gas natural, pero lo importante es ubicar las estaciones. Las estaciones van a tener un proveedor virtual o un proveedor por red, y esa básicamente la CRED llega hasta la venta de ese gas a la estación, y de ahí hacia adelante por supuesto nace una cadena, que es la cadena del gas natural vehicular o la cadena del GLP vehicular. Lo importante aquí es mirar entonces, si eso es así, en esos términos, vamos a mirar cómo está la regulación de cada uno de estos servicios, cómo está. Lo importante aquí es que nos llevemos el día de hoy si hay disparidades normativas o no las hay, y cuáles son las necesidades de cambio o de regulación que se necesita básicamente para equiparar a diferentes servicios aquí que se están básicamente orientando hacia los vehículos, que es el usuario finalmente de estas cadenas. Tenemos varias cadenas que tienen diferente regulación, pero antes de pasar a mirar cada uno de estas regulaciones y en qué está divergiendo y qué en cierta forma hay disparidades normativas, miremos qué consiste la regulación convergente. La regulación convergente nace, como les digo, de las telecomunicaciones. Y hoy hay varios países haciendo regulación convergente. Regulación convergente se llega por convergencia de servicios, o convergencia de productos, o convergencia de tecnologías. Y esa convergencia de tecnologías hace básicamente necesario dos cosas importantes que es clave que ustedes lo tengan en cuenta en este importante foro, este congreso de distribuidores. Primero, que deben tener un regulador convergente, un regulador para esa convergencia, que mire todos estos servicios desde una sola óptica, para efectos, como decían aquí, tener un mercado relevante de productos. En segundo lugar, y algo muy importante, es que esta regulación debe contar con los mismos instrumentos para cada servicio, para evitar las divergencias regulatorias o las disparidades normativas, para que sean servicios que sean convergentes. Como van a ser convergentes, van a competir. Por supuesto que el gas va a competir con los combustibles líquidos, por supuesto que el gas propano líquido va a competir con el gas natural vehicular, y por supuesto que las estaciones eléctricas van a competir con los otros combustibles. Entonces, en medio de esa convergencia competitiva entre servicios, se necesita por supuesto un regulador, un único regulador, que es el regulador convergente, que en este caso, en mi concepto, debe ser la CRED el que debe regular todos estos servicios, cadenas que nacen de una cadena que ya está regulada por la CRED. Y en segundo lugar, en este medio de la convergencia, deben haber básicamente aplicación de los mismos principios regulatorios para cada uno de estos servicios. Vamos a mirar si eso se cumple en la realidad. Ustedes ven una tabla aquí llena de palabras, como les gusta a los abogados, pero fundamentalmente aquí lo que estamos viendo es quiénes son los reguladores en cada una de estas cadenas.
De distribución de combustibles, por supuesto, pasó a manos de la CRED la regulación, aunque pues se dice que para precio establece la metodología, pero que finalmente el ministerio determina el precio. En el caso del gas natural vehicular, le asignan a la CRED la competencia de regular el gas natural vehicular, pero el precio del gas natural vehicular para atender a vehículos es competencia de la CRED, pero los más aspectos de esa cadena, como es precisamente los talleres de reconversión, pues no tiene esa competencia la Comisión de Regulación. Por otro lado tenemos el GLP. En el caso del GLP vehicular, esa competencia no está asignada expresamente a la CRED en materia de GLP vehicular. No está asignada, no hay ninguna norma que le asigne esa competencia, pero lo debería tener, esa competencia la debería tener la CRED, porque si está regulando los combustibles líquidos y si está regulando el precio del GNV, pues tendría que tener también esa competencia de GLP vehicular. Y por otro lado tenemos las estaciones eléctricas. Las estaciones eléctricas, si se va a regular el precio para atender a usuarios vehiculares, tendría que tener básicamente también asignada esa competencia la CRED, pero en estos momentos no tiene asignada expresamente la competencia de la CRED. Teniendo en cuenta el servicio público, el concepto de servicio público, el único servicio que está determinado expresamente por ley que es un servicio público son ustedes, los combustibles líquidos. Pero lo que es el gas natural vehicular no está calificado. Viene de un servicio público como es el gas natural, pero no está calificado la cadena del GNV como servicio público. La cadena del gas licuado de petróleo vehicular tampoco está declarado servicio público. Y las estaciones de servicio tampoco está declarada como cadena de servicio público. Provienen de un servicio público, por supuesto, de una cadena de servicio público, pero no está, como en el caso de ustedes, expresamente por ley calificado servicio público. Aquí hay una disparidad normativa en materia del concepto de servicio público en los diferentes servicios. Y si vamos a mirar el acceso al mercado, ¿qué se entiende por acceso al mercado? El acceso al mercado se entiende fundamentalmente cuando estamos hablando de que o es libre la entrada o se establece una habilitación, una licencia. Pues vamos a mirar básicamente acá qué está pasando. En distribución de combustibles se establece una licencia para entrar, una licencia de explotación, una licencia de construcción, etcétera. En materia de GNV, muy parecido también al caso de los combustibles líquidos, que necesita licencia para entrar, licencia de construcción, licencias ambientales, etcétera, como el caso de combustibles líquidos. En el caso del GLP vehicular, me gustaría, porque aquí solamente alzó la mano una persona que dijo que tenía una estación de GLP vehicular, que es el señor de allá atrás. No sé cómo le fue para establecer la estación, pero como no hay una regulación especial, se supone que lo único que pudo hacer era ir a sacar una licencia de construcción y una licencia ambiental, pero no una licencia de explotación de la actividad, como sucede, por ejemplo, para el gas natural vehicular o para combustibles líquidos, que en este caso, pues, normalmente esa se tiene que hacer. Y en el caso de las estaciones eléctricas, usted pues quizás también obtuvo una licencia de construcción para la eléctrica y obtuvo una licencia ambiental, pero en las demás, como ustedes ven, en los demás sí tienen que sacar más licencias que estas dos actividades, porque evidentemente están reguladas esas licencias para combustibles líquidos y para GNV. Si miramos el acceso a la infraestructura, pues solo en materia de gas natural, GLP, y en materia de estaciones eléctricas gozan del acceso a las infraestructuras, porque ellas ahí tienen básicamente una ley, que desde esa ley del gas natural establece el acceso a infraestructura o establece el acceso establece el acceso a infraestructura para gas natural vehicular, GLP y eléctricas. En el caso de los combustibles líquidos no tiene las leyes que le rigen a ustedes, que es la 39,
y la ley 26 no tienen una disposición especial en materia de acceso a infraestructura. Y si seguimos adelante en cuanto a la que tiene que ver con la separación de actividades, aquí me quiero detener un poquito, porque en servicios públicos uno de los principios regulatorios es la separación de actividades, y sobre todo más cuando se tiene que regular y promover la competencia. Vamos a mirar cómo estamos aquí en materia de separación de actividades. Hay muchas formas de hacer la separación de actividades, las verticales, las horizontales. Lo vertical es decirle a las diferentes actividades quién puede participar en una actividad a otra. Y en lo horizontal es ponerle un límite al crecimiento de esas empresas en esa actividad. En el caso de los servicios públicos que estamos viendo, observamos, ¿qué observamos? Que los vehículos que reciben gas natural vehicular en una estación, la cadena del gas natural tiene una separación de actividades. En el caso del GLP, aunque no haya separación de actividades, la ley 142 autoriza establecer una serie de limitaciones a la concentración empresarial. Y en el caso del sector eléctrico, el que compra o el que obtiene el servicio de electricidad tiene en su cadena igualmente una separación de actividades. Pero si vamos nosotros a la distribución de combustibles, gasolina, en esa actividad, si entramos a ponerlas todas al mismo tiempo para que atienda a los vehículos que reciben combustible líquido gasolina no tienen su actividad, en toda su cadena no tiene la separación de actividades. Y aquí hay una disparidad normativa entre los combustibles líquidos y los otros energéticos que entrarían a competir en esta convergencia con los combustibles líquidos gasolina. Por eso me parece aquí un tema muy importante de tener en cuenta, porque no existe como ustedes lo han reiterado históricamente, pero en el momento como lo estamos viendo, una convergencia como esta de servicios, es imposible que no se establezca la separación de actividades en los combustibles líquidos como la gasolina. Exacto, no existe. Exacto. Así es. Así es. ¿Usted no tiene? Muy bien. Entonces no tiene. ¿No tiene? Ok. Dice, ya corrigió el señor. Muy bien, ya corrigió que no, que no. El eléctrico, usted sí. ¿Tiene estaciones eléctricas? Ok. Perdón. Con empresas públicas de Medellín. Muy bien. Entonces, es muy importante lo de la separación de actividades. Si van a converger servicios a los vehículos, es muy importante que los combustibles líquidos, la gasolina, tenga separación de actividades para que pueda competir con los otros servicios que entran a converger, como lo es gas natural, como lo es los servicios de estaciones eléctricas, que sí, la cadena sí ya tiene separación de actividades. En materia de relaciones contractuales, eso es otro tema importante que debe quedar por ley. Muy bien, si la ley establece la libertad contractual, es uno de los principios básicos para que haya negocios, que sea la libertad contractual. Lo que observamos nosotros es que en materia contractual, a nivel ya sectorial, lo que es los combustibles líquidos, pues gozan de una libertad contractual. Es evidente que se goza con una libertad contractual, pero en los otros servicios, que es precisamente gas natural vehicular, GLP vehicular y lo que son electrolineras o estaciones eléctricas, ahí gozan esos servicios de sus propias leyes. La ley 142 contempla que precisamente estas restantes gozan de ello, contempla de un principio que se llama abusos contractuales.
abuso de posición dominante contractual. De hecho, la Superintendencia de Servicios Públicos en el pasado, en muchos casos, tuvo la oportunidad de sancionar empresas que abusaban de su posición dominante contractual. Y eso es una figura creada en la ley 142 para efectos de proteger al más débil en una relación contractual, porque las relaciones contractuales hoy hay dos partes, una fuerte y una débil. En la realidad es así. Por supuesto que pueden haber dos partes iguales, pero en la realidad siempre hay una parte débil y una parte fuerte. Por eso es que la ley 142 estableció esta figura del abuso de posición dominante contractual con el fin de proteger la parte débil. Por ejemplo, hablando de esta figura que no está en la ley correspondiente de hidrocarburos, la ley de combustibles líquidos, no existe esta figura del abuso de la posición dominante contractual, reconociendo que hay una parte fuerte y una parte débil. A nivel de precios, todas las legislaciones de servicios públicos que se conocen y las que hemos consultado, todas establecen dos cosas importantes de precios. Unos principios tarifarios o unos principios de precios. Y por otro lado, establecen por ley el régimen al cual y cómo se cambia de un régimen a otro. Esas son dos cosas importantísimas en materia establecida por una ley. Y por otro lado, un tercer tema que se establece por ley es, hablando de precios, si van a ser precios máximos o precios, digamos, con un piso, pero básicamente todo esto se establece en una ley con el efecto de que el regulador tenga la posibilidad de aplicar principios, regímenes y al mismo tiempo las metodologías, sin que se meta la ley a definir cuál metodología, pero por lo menos a definir unos mínimos. Y eso lo hemos encontrado en todas las leyes de servicios públicos en Iberoamérica. Si nos ponemos a mirar aquí en los diferentes servicios, ¿qué observamos? En materia de los diferentes de servicios observamos, en el caso de combustibles líquidos, o voy a empezar más bien al revés. En el caso del gas natural vehicular, el gas que se le vende a la estación goza de unos principios fundamentales de precios, como la eficiencia y la suficiencia financiera. Y esos principios están en la ley 142. Cuando a mí me venden el gas en la estación, me lo están vendiendo basado en unos principios. Y esos principios fundamentalmente es de eficiencia y de suficiencia financiera. Y quiero detenerme al de eficiencia financiera, porque la ley 142 para efecto del gas natural contempla ese principio. Principio que básicamente lo que dice es que el producto que va a ser regulado o el producto al cual se va a vender debe mínimamente garantizarse lo que son sus costos, sus gastos y una remuneración mínima al inversionista de rentabilidad de lo invertido en el sector o en la actividad. Por supuesto, todo basado en una eficiencia de costos, pero por lo menos se garantiza un mínimo. Y aquí hay un mínimo. Cuando a mí me venden el gas en la estación, me están garantizando un mínimo. ¿A quién le están garantizando un mínimo de suficiencia financiera? Se lo están garantizando al que provee el gas natural a la estación. Y lo mismo pasa con el GLP. Con el GLP, que también proviene de la ley 142 de regulación, también se le garantiza un mínimo al proveedor de GLP, a las estaciones, un mínimo de suficiencia financiera por el suministro de ese producto. Y si vamos a las estaciones eléctricas, también la misma ley 142 y 143 también le garantiza esa suficiencia financiera al que suministra electricidad a la estación de servicio. El problema es, por supuesto, con los combustibles derivados del petróleo, como lo que ustedes distribuyen, que es la gasolina. Aquí en la gasolina, la ley tanto 39 como la ley 26
que es las leyes del sector, no contemplaron ningún principio. No contempló ningún principio de los que estoy mencionando. Principio de eficiencia, de simplicidad, principio de transparencia, pero sobre todo el principio de suficiencia financiera no lo contempló. En ese orden de ideas, aquí hay una disparidad normativa. Por eso lo que yo he escuchado en el día de hoy, en la mañana y ahora en la tarde, de hablar de una tarifa piso, si aquí estuviera establecido el principio de suficiencia financiera, ustedes, por supuesto, estarían debatiendo con el regulador el cumplimiento de ese principio de suficiencia financiera. No estarían básicamente rogando lo que están haciendo en un congreso, porque por evidente razón, si ese principio estuviera contemplado en la ley 39 y en la ley 26, por supuesto que el regulador tendría que tener en cuenta este principio para establecer y regular las tarifas de combustibles líquidos como es la gasolina. Es decir, tendría que tener en cuenta que el que va a distribuir combustibles líquidos, gasolina, tiene que tener mínimamente un reconocimiento de sus costos y gastos, por supuesto eficientes, pero sus costos y gastos y una remuneración al que ha hecho una inversión de capital en ese sector. Ese es el principio de suficiencia financiera que no está contemplado en las dos leyes de distribución de combustible líquido de gasolina en Colombia. Por eso me parece que una de las reformas que tienen que hacerse para que ustedes tengan una mayor seguridad jurídica es lograr introducir en un proyecto de ley o en un plan de desarrollo donde quieran incluir de que este sector debe tener unos principios de precios básicos como lo tienen los otros sectores que entrarían a converger y a competir con la combustibles líquidos gasolina. El otro tema importante que quiero aquí también tener en cuenta es lo relacionado con el régimen. El régimen son dos: libertad o regulación. La ley 142 que rige para gas natural y el GLP y la electricidad contempla claramente cuándo se tiene que aplicar el régimen de regulación y cuándo se tiene que aplicar el régimen de libertad. Pero ustedes en su ley, la ley 39 y la ley 26, no contempla cuándo. Solamente lo vemos en una resolución, pero en esas resoluciones queda a mucho criterio del Ministerio de Minas y Energía de establecer cuál es el régimen hasta el día de hoy, cuál es el régimen que tiene que aplicarse la actividad. Por supuesto, ahora esa función está en cabeza de establecer las metodologías en cabeza de la CRET. Pero si ustedes van a la ley 142, le están diciendo en gas y en electricidad, le están diciendo cuándo se tiene que aplicar el régimen de libertad, cuándo se tiene que aplicar el régimen de regulación. Y aquí quiero señalar las experiencias que nosotros vimos en este estudio en América Latina. ¿Cuándo se tiene que regular los precios? Cuando hay monopolio, cuando hay abusos de posición dominante. Y otro aspecto importantísimo que poco aquí en Colombia lo he oído mencionar, que es el tema de la competencia destructiva. Cuando hay mercados donde hay competencia destructiva, una de las causas que hay, porque cuando hay competencia no se regulan los precios, pero cuando hay competencia destructiva, una de las causas para regular precios, cuando es destructiva, es decir, destructiva es que están destruyéndose entre los mismos agentes del mercado y que pueden desaparecer por sus márgenes, porque no les da los márgenes. Lo que hacen en algunos ejemplos de Iberoamérica es colocar como causa para regular los precios la competencia destructiva. Y lo que aquí veo también como abogado,
los hechos que acabo de ver esta mañana y esta tarde, es que aquí posiblemente estamos ante competencia destructiva. Estamos en un mercado en competencia, pero destructiva. Y eso debería ser una causal precisamente para regular los precios, porque la competencia destructiva lo que va a hacer es eliminar competidores. Eliminar competidores a un punto tal que puede llegar a haber un monopolio. Y por lo tanto se tiene que establecer como causal para un régimen de regulación. Y esta es otra cosa importante que vimos en el estudio que hemos adelantado. Si ustedes observan, como les decía, ustedes no tienen en su propia ley, no tienen esas causales de pasar de un régimen de libertad a un régimen de regulación, no lo tienen. Y no debería ser a discreción, quedar a discreción del ministerio, ni siquiera del que le corresponde la regulación. Eso debe estar por ley claramente determinado cuando se pasa de un lado a otro. Y sobre todo, algo muy importante, es que se regule los precios. Perfecto, porque hay un monopolio, que se regule los precios porque hay un abuso, pero igualmente importante es que se regule los precios cuando hay competencia destructiva, que eso es un tema poco estudiado. Aquí está el doctor Hernán Molina, que es el decano de regulación. Yo siempre le he dicho que es el decano de regulación. Y eso es un tema que poco aquí se ha hablado, es la regulación de precios cuando hay competencia destructiva. Porque al haber competencia destructiva lo que hace es básicamente finalmente ir eliminando agentes y va a quedar básicamente una estructura de oligopolio o de monopolio. Y por eso es importante ese régimen de regulación como causal para intervenir precios. Muy bien, el tema de calidad y seguridad. Aquí en el tema de calidad y seguridad, simplemente qué bueno que la persona que intervino anteriormente haya aclarado, porque en efecto aquí esto nos muestra de por qué no hay tantas estaciones de GLP en Colombia, de GLP vehicular, y por qué no hay tantas estaciones de eléctricas. Porque mientras en combustible líquidos y en gas natural vehicular tenemos los reglamentos técnicos que nos permiten actuar bajo unos esquemas regulados de calidad y seguridad, en materia de GLP no existen reglamentos técnicos vehicular. Y tampoco podríamos decir, aunque de pronto en electricidad sí hay algo en el RETIE. El RETIE, que es el reglamento técnico del sector eléctrico, ahí sí encontramos de pronto en seguridad un reglamento técnico en seguridad, pero solamente lo encontramos para estaciones eléctricas, solo es RT para estaciones eléctricas, pero en materia de calidad no tenemos un reglamento técnico. Y esto hace pues evidentemente que haya una bastante inseguridad de establecer una estación de GLP vehicular y por supuesto una estación eléctrica, porque no contamos con ciertas herramientas regulatorias que permitan emprender proyectos de estaciones de GLP vehicular y estaciones eléctricas en el diferente territorio del país. Hay unos proyectos que yo más bien le llamaría proyectos pilotos, como el que está mencionando aquí, que es para el proyecto piloto de EPM. Muy bien, teniendo en cuenta todo esto y aportando al tiempo, porque la verdad sé que hay otra conferencia que sigue, y con pues un poco con la premura de mi presentación, que tendré la oportunidad de compartir con ustedes posteriormente con mayor detalle, nosotros hemos llegado a unas conclusiones en este estudio. Pero antes de pasar las conclusiones, hay también unas disparidades de lo que se llama inspección, vigilancia y control. También hay disparidades entre estos servicios. Como ustedes pueden ver, esa disparidad entre la distribución de gasolina con gas natural vehicular, con vehicular y con electrolineras, básicamente uno podría llegar a una conclusión.
como está ahí, existe una disparidad en la inspección, vigilancia y control, porque en la distribución de GLP vehicular y en las electroneras no se encuentra asignada esa competencia expresamente. ¿A quién le correspondería eso? ¿Al ministerio? ¿A la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene asignada esa competencia de inspeccionar, de vigilar ese tipo de estaciones? O sea, realmente, pues aquí también encontramos, como todas las anteriores, una cantidad de disparidades normativas entre esos servicios. Por eso, y para terminar, quisiera llegar a las conclusiones, después de mostrar estas tablas, en donde la conclusión central es que los que alzaron la mano el día de hoy, que están prestando servicio de distribución de combustibles líquidos, gasolina, y están prestando también el servicio de gas natural vehicular, entre esos dos servicios hay muchas disparidades normativas que son necesarias unificar básicamente el regulador, unificar básicamente los principios regulatorios para efecto que haya una mayor convergencia competitiva de estos, en forma no dispar, sino en forma igual, que se compita. Primera conclusión. La primera conclusión a que llegamos nosotros es que en Colombia se observa un consumo de combustibles en el cual se está viviendo una convergencia entre los líquidos, gasolina, con GNV y posiblemente en un futuro con GLP y con estaciones eléctricas. Se observa que donde podemos ver que existe regulación es en los combustibles líquidos y el gas natural vehicular, pero no hay regulación para GLP vehicular ni para electrolineras. Igualmente se observa que la regulación de combustibles líquidos y de gas natural vehicular se encuentran dispares entre ellos, pero a su vez en lo que responde a GLP vehicular y estaciones eléctricas también hay disparidades entre ellos con los líquidos, gasolina y con lo que viene siendo GNV. Por eso consideramos en este estudio preliminar que hemos adelantado el día de hoy como investigadores de la universidad, que es necesario definitivamente para este sector, que convergen diferentes servicios, posiblemente en un futuro inmediato, es necesaria una regulación convergente o una regulación para la convergencia. Y esa regulación convergente o para la convergencia, el ejemplo lo sacamos de las telecomunicaciones. ¿Cómo se está regulando las telecomunicaciones? Que sería el ejemplo para este sector. Por supuesto, ¿por qué? Porque como ya vimos, hay claridad en que la CREG regula la distribución de combustibles líquidos y el precio del GNV, pero no hay claridad en cuanto al gas licuado de petróleo vehicular y en cuanto a estaciones eléctricas. Tampoco hay claridad, más bien hay mucha disparidad de muchos aspectos que vimos aquí, y sobre todo lo más importante es que los combustibles líquidos, donde más está afectado por los otros servicios, en la separación de actividades. Mientras los otros gozan en la cadena de la separación de actividades, en los combustibles líquidos no se goza de esa desintegración vertical ni horizontal, que sí gozan, por ejemplo, el gas natural y la electricidad. Y lo más importante aquí, a nivel del precio, ustedes en su ley de combustibles líquidos no tienen esos principios que habíamos hablado ahora, como el de suficiencia financiera, que sí lo tienen los otros. Cuando llegue el gas a las estaciones, gozan de ese principio de suficiencia financiera, por supuesto, en concordancia con los otros principios como eficiencia. Y lo peor es que en el sector de ustedes queda total discreción del ministerio de establecer cuándo es de régimen de libertad y de regulación, cuando los otros servicios, por ley, se dice cuándo está en regulación, cuándo se está en vigilancia y cuándo es que se regula el precio.
Y ustedes tienen esa desventaja, esa disparidad normativa regulatoria. Yo dejo aquí, si hay preguntas, muy bien, y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Aló. Doctor Ferreira, buenas tardes. Una pregunta. Es que usted habla de la suficiencia financiera en el tema de gas natural vehicular. En Santander, pues en Bucaramanga y en la metropolitana hay estaciones de servicio de gas. Algunas tienen el tema del gas virtual y han optado tanto las empresas distribuidoras de gas como algunos dueños de estaciones en bajar el precio del combustible en ese tema. ¿Qué se podría hacer ante esa situación en ese tema? Porque están acabando casi con el sector de los distribuidores de gas natural vehicular en esta zona del país. Sí, definitivamente la distribución virtual es muy buena porque entra a competirle a la distribución por red. Pero el problema es la competencia desleal, posiblemente, sin entrar a juzgar casos, pero lo que hemos observado es una cierta competencia desleal de parte en ciertas zonas de la distribución virtual, y ahí pues evidentemente distorsiona todo, y ahí lo que pasa es que pues la autoridad de competencia tiene que funcionar básicamente para que se demuestre claramente de que están en una competencia leal, porque con competencia leal yo puedo llegar más barato, precisamente con deslealtad del mercado. Pero otra es que si se está regulando el precio de distribución de redes, tendría que también regularse el precio de los distribuidores virtuales, para efectos de equiparar. Esa sería un poco la respuesta. Está regulado. El doctor Hernán Molina va a hacer una aclaración. Si quiere, por favor. ¿La foto? ¿La mía? Cuando alguien Perdone. Cuando una empresa distribuye gas natural virtual y llega a cualquier usuario en un mercado de distribución relevante ya existente, tiene que cobrar el mismo cargo de distribución, tiene el mismo techo. Correcto, porque hay mercado relevante de distribución, en distribución de gas. Pero un virtual puede incurrir en competencia desleal. Eso ya es otro tema. Ok, pero por eso. sí se dice, tiene que cobrar como máximo el mismo cargo de distribución. Ok, perfecto. Y tiene que demostrar por qué cobraría menos. Correcto. Y la Ciclo tendría que vigilar. Muy bien. ¿Otra pregunta? Señor. Gracias al doctor. Quisiera preguntarle que al parecer existe una competencia destructiva en el caso de nosotros las estaciones de servicio. ¿Cuál es el mecanismo o qué podríamos hacer frente al estudio que ustedes han hecho para lograr que haya una regulación en los precios? Sí. Cuando hay competencia destructiva, hemos conocido dos soluciones de las que vimos en Iberoamérica. Una solución es establecer barreras de entrada, mejor dicho, porque están todos los competidores que se están destruyendo, entonces hay que establecer barreras de entrada para los nuevos. Eso es un mecanismo que se ha usado. El otro mecanismo es el precio. Como se necesita mantener un mínimo de agentes, un mínimo, porque se están destruyendo, el problema de la destrucción es que van desapareciendo. Entonces ese mínimo se tiene que mantener de agentes en el mercado, y la manera de mantenerlos es establecer una regulación de precios, regular los precios. ¿Y para qué se regula los precios? Para garantizarles mínimamente a los que están en el mercado una remuneración para que se puedan mantener en el mercado, eso a costo de los usuarios. El problema es que quien asume ese costo son los usuarios, los consumidores, pero no hay peor servicio al que no se suministra. Entonces aquí ya entramos a mirar si el usuario, el consumidor está en capacidad,
de asumir ese mayor costo de tarifas, porque hay que mantener unas empresas que le provean el servicio. Eso es un ejemplo que vimos nosotros en Iberoamérica, que es posible a través de una regulación de precios, evitar la competencia destructiva, porque la competencia destructiva en última es que bajan tanto el margen que nadie gana. ¿Sí? ¿Qué es lo que creo que está sucediendo aquí? Entonces la manera es poner un margen mínimo, que es lo que ustedes están pidiendo, que esa es básicamente la suficiencia financiera, ¿no? Aquí el señor y después atrás. Micrófono para aquí. Muchas gracias. En todos los sectores, usted lo acaba de anotar, siempre hay unos precios de sustentación. En toda obra pública o obra privada se establecen cuáles son los costos de producción de cualquier producto, y de ahí se debe dejar el margen de financiero a cada sector. En el caso nuestro no hay quien nos ayude en esa parte, porque precisamente lo que usted acaba de notar, la competencia, y nos están acabando. Entonces, si en la electricidad existe, en el gas existe, ¿por qué en los combustibles líquidos no tiene en cuenta el gobierno en esa parte? Claro, yo creo que el principio de suficiencia financiera les ayudaría mucho a ustedes, pero lamentablemente no está por ley. Está a criterio del regulador, digámoslo así, de turno. Pues en este caso el ministerio, en mi concepto, el ministerio aún conserva la regulación de precios, aunque la CRED establece la metodología, pero el ministerio es el que fija finalmente el precio. En ese orden el ministerio si el ministerio tuviese, en mi concepto, ese principio establecido por ley, tendría que cumplir ese principio de suficiencia financiera. ¿Ya? Es eso. Bueno, nuevamente, nosotros somos distribuidores de combustibles líquidos. Llegamos a un tema que es el mismo de precios, y usted dice competencia destructiva. Ajá, competencia destructiva. Entonces nosotros acudimos a defender nuestros patrimonios. ¿A qué ente uno tiene que acudir para que haya esa defensa? Cuando lo hemos hecho, hemos ido a la que regula y controla, que es la superintendencia. Entonces la superintendencia nos contesta que eso no es competencia desleal, porque se está defendiendo al consumidor final. Mi pregunta otra es, doctor, ¿qué es agiotaje? Ese delito de agiotaje, si me puede dar una explicación, porque yo no soy abogado. Y de pronto, por otro esquema que uno quiere como utilizar, para poder buscar de que esa destrucción no se haga para el beneficio de todos los distribuidores minoristas de combustibles. Muchas gracias. Muy bien. El tema que sigue es sobre precisamente a la persona, al conferencista que sigue, no sé si ya está, ok, pero él va a referirse, ya no está, no va a estar, ok, perdón, él va a estar mañana. Mañana va a haber un conferencista sobre los tipos penales en esta actividad. Entonces yo creo que es la persona más indicada para darle la respuesta. Pero sí quiero con esto finalizar. Competencia, llévense una idea. Técnicamente ustedes están en un problema de competencia destructiva. Es un mercado en competencia, pero una competencia que está destruyendo el mercado. Esa es la idea central acá. ¿Qué hay que hacer? Yo considero, no me quiero meter en problemas políticos, pero hay que aprovechar que el próximo gobierno, el que sea, tiene que presentar un nuevo plan de desarrollo. Es ahí, en mi concepto, como se han hecho en otros sectores económicos del país, es establecer en el plan de desarrollo básicamente incrustar una política convergente de los combustibles líquidos, gasolina, GNV, gas natural vehicular, gas licuado del petróleo vehicular y estaciones eléctricas como un subsector convergente
establecer una política, en el cual debe haber un regulador claramente establecido. Aquí hubo una intervención del señor de Terpel, donde decía que no había claridad sobre las funciones. Entonces, que se clarifique las funciones de quién es el regulador. Ojalá fuera la CRED, en mi concepto, el regulador, que es un regulador especializado. Y en segundo lugar, que se unifiquen, porque hay mucha disparidad normativas entre los diferentes servicios. Entonces, que se unifiquen y sobre todo, que si se va a unificar, tiene necesariamente que introducirse la separación de actividades para el sector de combustibles líquidos en favor de la distribución de combustible líquido en primer lugar. Y en segundo lugar, tiene que establecerse un régimen jurídico, si se quiere decir, de los precios en la distribución de derivados del petróleo, de combustibles líquidos, porque ustedes tienen una disparidad ahí, dado que no cuentan con esos principios y las causales para establecer un régimen de libertad y regulación por causales objetivas que se están presentando hoy el día de hoy y que no han sido reconocidas. Es eso, básicamente. Muchas gracias.